Supercrack Estrella presenta la extraña foto del humanoide de Puente Inca. El humanoide de Puente del Inca. El 25 de febrero de 1979, sobre las 6 de la tarde, una familia visitaba el monumento natural de Puente del Inca, en la provincia de Mendoza, en Argentina. El padre, un prestigioso médico y profesor universitario, realizó una foto a su esposa y a sus hijos, que disfrutaban con unos sobrinos, de las aguas termales que allí surgen. Días más tarde, al revelar la película, en el último cuadro surgió lo increíble, la imagen de un extraño y diminuto ser que saludaba a la cámara junto a la familia, y no muy lejos lo que podría ser una pequeña nave. Es uno de los más importantes casos de fotografías imposibles relacionadas con la ufología. Un suceso que tuvo gran repercusión en su momento en Argentina y cuyo impacto trascendió fronteras. Existen varias leyendas sobre la creación del Puente del Inca, quizás la más atractiva es aquella que relata lo que sucedió en la América precolombina. El heredero al trono del imperio incaico se encontraba afectado por una extraña parálisis, por lo que los consejeros del líder le recomendaron a su padre dirigirse desde el Cusco hasta las vertientes de la zona en búsqueda de la cura. Para que el joven pudiera cruzar el río, los guerreros que lo escoltaban se abrazaron unos a otros y formaron un puente humano por el cual pasó el Inca con su hijo en brazos hasta la terma en donde encontró la ansiada cura. Cuando volvió su mirada atrás para agradecerles, estos se habían petrificado, creando el puente. Lo cierto, es que esta maravilla arquitectónica, enclavada al pie de la cordillera de los Andes, es una construcción natural formada por procesos geobiológicos de cementación y deposición de travertino, un material íntimamente relacionado con las aguas termales presentes en la zona. Era el 25 de febrero de 1979. Los Nobilta habían hecho una excursión al Cristo Redentor, en la frontera con el vecino país. El matrimonio de Inés y Juan, y los hijos, Alicia, Gabriel y Juan Antonio, eligieron un lugar. Juan, el padre, disparó su Kodak Instamatic 56X. Las sonrisas mostraban un momento de felicidad. Pero en el fondo había algo. Algo misterioso que, a casi 44 años, todavía sigue generando más preguntas que respuestas. Al revelar la foto, Inés quedó paralizada. Vio una mancha anaranjada, al lado del grupo familiar. Un humanoide, con cabeza en forma de cono, levanta el brazo izquierdo en forma de saludo. No parece tener pies ni piernas. Años después, Inés replicaba el momento. Percibí algo raro. Algo diferente, no raro. Y cuando vi la foto me di cuenta de lo que había sentido. En aquel tiempo, Victorio Corradi era uno de los investigadores de ovnis más reconocidos del país y, casualmente, amigo de la familia. El mismo día en que revelaron la fotografía de la familia, Corradi recibió la foto y fue tajante. Esto es un homo, o un extraterrestre. Ya mismo me comunico con Mónica Preenta, dijo, refiriéndose al programa periodístico más popular de aquel entonces. A casi 44 años podemos pensar que los Nobilta fueron protagonistas de la viralización de su imagen. Pero entre la televisión porteña y el destino final que tuvo la foto, fue enviada a la NASA, hubo antes un análisis importante. El de Atilio Espinello, fotógrafo profesional que hoy tiene 81 años de edad, y sigue en actividad. El análisis de Espinello. Desde Buenos Aires aseguraban que la foto podía estar trucada, por lo que hubo que llevar un aval firmado por un profesional. Atilio Espinello fue el encargado de firmar el estudio. El fotógrafo recibió a Ciudadano News en su casa de Godoy Cruz, y rememoró el hecho. Estamos hablando de hace más de 30 años, cuando no había cosas digitales. En aquel tiempo la fotografía era analógica, y la imagen quedaba plasmada a través de un rollo de celuloide, explica Espinello. Y continúa. Vinieron a consultarme si el documento era verídico, si estaba adulterado. Yo sometí esa imagen a un estricto análisis de control, a una gran ampliación, y llegué a la conclusión de que no había sido adulterada. La palabra de Atilio Espinello quedó plasmada en un documento firmado por él mismo. La emulsión era original, el revelado era original. Se había plasmado una imagen pequeña, que en relación al cuerpo era de unos 20 centímetros, dice el profesional. La noche del 11 al 12 de noviembre de 1979, un avión de la compañía TAE aterrizó en Valencia perseguido por luces rojas, como el ovni que aparece al lado de este enanito de color naranja en Argentina. Pero por esos años se pudieron ver estos enanitos por Indonesia, Japón y México.
Como ya relaté en mi otro video, parecen que son del planeta Marte, donde una mujer de 10 centímetros fue fotografiada por el Curiosity. A principios de 1979, en una población de San Luis Potosí, México, dos niños regresaban de la escuela cuando se toparon con unos humanoides enanos que flotaban en el aire. Los hermanos Juan y Héctor Juárez Ruiz, de 10 y 8 años, respectivamente, aseguraron haber observado a más de 20 alienígenas de una estatura de medio metro de altura. Se desplazaban en tierra con gran rapidez y agilidad. Después emprendieron el vuelo, al parecer sin la ayuda de ningún artefacto mecánico. Las características más sorprendentes es que solo tenían un ojo, lo que les daba la apariencia de diminutos cíclopes. El encuentro de tan extraños seres tuvo lugar entre las 13 y 14 horas del viernes 30 de marzo. Veníamos mi hermano Héctor y yo de la Miguel Hidalgo, de regreso a nuestra casa, poco después de la 1 de la tarde de ayer, cuando pasamos por donde a diario lo hacemos, y por el campo que sirve para jugar al fútbol y que está por la calle de Zaragoza, pero no. Fíjese que no vimos nada en el mero campo, sino ahí cerquita, como a unos 14 o 15 metros del puente que está cerca del campo de fútbol. Nos llamó la atención el grupo de hombrecillos. Creo que eran más de 20. Al principio pensé que se trataba de un grupo de niños jugando ahí, pero eran muy chiquitos para caminar y se movían con gran rapidez. Tenían un ojo en medio de la frente. Pero fíjese que en todo lo demás se parecían a nosotros. Los dos niños se asustaron y querían regresar a la escuela. En ese momento los hombrecillos nos vieron y entonces empezaron a volar. Se alejaron envueltos en una luz blanca que no nos dejaba verlos. Los niños se fueron para casa y, según la madre, al igual que otros vecinos del barrio de El Corito, aseguraron haber observado un numeroso grupo de luces a poca altura del suelo. Atilio Espinello es un hombre que ha experimentado casi todo. Perseguido, secuestrado y torturado durante la dictadura, años después hizo su primer viaje a la India, el primero de muchos. He viajado durante 20 años a la India, he visto muchas manifestaciones, y si esa imagen pudo haber sido una sorpresa en aquellos años, hoy para mí no es una sorpresa, dice en la comodidad de su casa. Espinello tiene en su casa un muestrario de la cultura hindú, fruto de su pasión y su acercamiento a ese país y esa cultura. El primer viaje que hice fue para desenmascarar a un personaje como Sai Baba. Pero terminé siendo su fotógrafo personal, rememora el fotógrafo. Conoció a la Madre Teresa, viaja constantemente por el mundo, hace poco fue nombrado embajador de la paz en Roma, y tiene en plan visitar Suiza dentro de poco. Con 81 años demuestra ser todavía aquel muchacho que un día empuñó una cámara y, años después, fue consultado para dar un veredicto sobre una foto. Una sola. La foto que cambió su vida, e incluso la vida del rock argentino. Es que en aquel lejano 1979, en la misma provincia de Mendoza, un grupo de chicos se empeñaba en hacer música. Marciano Cantero en la voz y el bajo, Felipe Staiti en la guitarra y Daniel Piccolo en batería buscaban un nombre para su banda. Y la foto de la familia Nobiltá, Corradi, el análisis de Atilio Espinello y la difusión del supuesto alienígena marcó la cancha. Nacían los enanitos verdes. Estos marcianos pequeños podrían estar detrás de la desaparición de un avión en ese mismo año. La desaparición del vuelo 967 de la mencionada aerolínea, un carguero que había despegado del aeropuerto de Narita en la noche del 30 de enero de 1979, continúa siendo uno de los mayores misterios de la aviación mundial. Si bien se presume que el avión cayó en algún punto profundo del Océano Pacífico cerca de Japón, lo cierto es que hasta ahora no se han encontrado los cuerpos de los 6 tripulantes, ni tampoco los restos de la aeronave. El avión de Bariga había despegado de la estación aérea de Narita a las 20:23 y su último contacto con el controlador de tráfico aéreo fue a las 20:55. Tenía previsto hacer un nuevo contacto a las 21:23, pero eso no ocurrió, lo que despertó la sospecha de que algo extraño había ocurrido. El controlador de tráfico aéreo intentó contactarse con el comandante del vuelo, Gilberto Araujo da Silva, pero nadie le respondió. La ruta indicaba que la aeronave debía pasar primero por Honolulu, Hawái, y luego por Anchorage, Alaska, pero no voló sobre ninguno de estos dos lugares. A la mañana siguiente, comenzaron las búsquedas en Japón. Aviones estadounidenses y barcos nipones inspeccionaron la zona donde la nave probablemente había caído. Pero una semana después, sin éxito, el rescate fue dado por concluido por las autoridades. Según datos de la Aviation Safety Network, 109 aeronaves han desaparecido en la historia de la aviación mundial, pero nunca hubo otro caso similar al del carguero de Brick.
Una de las hipótesis sobre lo que ocurrió indica que el avión pudo haberse despresurizado durante el vuelo, lo que llevó a la tripulación a perder la conciencia de a poco. Según esta versión, la nave voló en piloto automático hasta que se le acabó el combustible, tras lo cual cayó al mar, según publica el periódico Folha de San Pablo. Otra de las teorías sugiere que el avión fue derribado luego de ingresar, sin autorización, al espacio aéreo de la ex Unión Soviética. El Boeing 707, que debería haber aterrizado en Los Ángeles y Panamá antes de llegar a su destino, Río de Janeiro, había salido de Japón con 20 toneladas de cargamento, dentro del cual había piezas de computadoras y 53 obras del pintor japonés nacionalizado brasileño. Pero los enanitos marcianos de Marte se estarían llevando a los humanos a Marte. En este mismo año 1979 el día de la NASA encubrió hombres en Marte. Comenzó como un día como muchos otros para Jackie y sus colegas de la NASA, cuyo trabajo en 1979 fue para monitorear equipos de telemetría de la NASA con la misión Vikingo. Si algo salió mal con el equipo, su trabajo consistía en conseguir que vuelva a funcionar lo más rápido posible. Lo que ella y sus colegas vio en los monitores de vídeo por las escaleras de la sala principal de telemetría que conmocionó profundamente. Dos hombres de traje ambientales casualmente se acercaron a una de las sondas Viking en Marte, y procedieron a hacer algo para el equipo del lander. Jackie y sus colegas no podían creer sus ojos y rápidamente corrió escaleras arriba a la habitación principal de la telemetría de la NASA para comprobar si los principales alimentos de video mostraron la misma cosa. Estaban encerrados fuera. NASA estaba encubriendo pruebas de video de los hombres caminando en Marte. Un programa mucho más avanzado que el espacio de la NASA, ya tenía astronautas allá arriba. Lo que Jackie y sus colegas de la NASA vieron ese día había pruebas de vídeo de un programa espacial altamente clasificada con astronautas y una o más bases en Marte. El incidente involucrados misión Viking de la NASA, que duró de 1976 a noviembre 1982, cuando el último de los dos de Viking Landers, Viking 2, se retiró oficialmente. Una persona que llama a una costa a costa a un programa de radio en 2006, reveló lo que ella y sus colegas vio mientras trabajaba para la NASA en 1979. La persona que llamó se identificó como Jackie y dijo que su trabajo consistía en vigilar la telemetría abajo ligada a la misión Vikingo. Habló con el invitado del programa, John Lear, y el anfitrión, George Noory. Lo que sigue es la transcripción de la entrevista donde Jackie reveló lo que ella y sus colegas han visto. George: línea comodín, ¿estás en el aire con nosotros? Hola. Jackie: soy Jackie, soy de North Las Vegas, Juan. Primero, esperando que usted puede resolver un misterio de 27 años para mí. ¿Sabes lo que estaba pasando en 1979, en Marte? John: no. George: ¿qué estaba pasando en 1979 en Marte? Jackie: bueno, yo solía trabajar en la NASA durante ese tiempo, el manejo de telemetría enlace descendente. Una noche en nuestros monitores de vídeo, mientras que el pequeño vikingo rover estaba corriendo alrededor, veo a dos hombres en trajes, no necesariamente trajes espaciales, buscan protección, pero no se parecía a las cosas voluminosas que nuestros astronautas utilizan. Llegaron en el horizonte caminando hacia cortaron nuestra visión del vikingo inaudible, y no vi lo que hicieron con ella o cualquier otra cosa. John: ellos fueron probablemente haciendo reparaciones. Jackie: eso es lo que me preguntaba, si eran nuestros chicos o no. ¿Sabe usted qué tipo de trajes que llevaban? Juan: bueno, no tendría que usar mucho. Hay suficiente atmósfera para caminar sin un traje espacial en Marte. Igual que hay en la Luna. Es como cerca de 15.000 pies en la Tierra. Ahora usted puede ir a través de un programa de aclimatación de 24 horas en la Luna y se puede caminar sin un traje espacial. Lo mismo en Marte, no es necesario un traje espacial. Si tuvieran un solo era mínima. George: usted tiene otros testigos allí mientras que lo vio. Jackie: bien fuera de los trabajadores, probablemente hubo media docena de nosotros. Usted ha visto las cosas de la NASA típicos donde tenemos todos los monitores. George: oh, sí. Así que había unas pocas personas por ahí. El seguimiento de los monitores. Jackie: tienes acerca las personas que estaban allí, y luego hay una media docena de nosotros abajo. Se acaba de mantenimiento de los equipos, ya que si algo salía mal que teníamos que levantarlo rápido para que no se pierda la telemetría. George: usted gente debe haber sido sorprendido por lo que vio. Jackie: porque cuando vimos eso y que cortamos nuestro video de abajo, por supuesto que corrió escaleras arriba. Tienen puertas laterales casi arriba con esas pequeñas ventanas. ¿Has estado allí? George: no tiene. No.
Jackie. Oh, así que tengo las puertas laterales que suben a la parte posterior. Lo que llamamos la sección de la nariz sangrado en la mayoría de los estadios y esas cosas. Pero de todos modos, vamos allí y podríamos mirar a través de la pequeña ventana, porque acababan de cerrar la puerta. Normalmente no se bloquean en nosotros. Pero de todos modos simplemente cerraron la puerta y luego vimos un poco más en sus monitores, y luego vinieron encima, y grabaron un poco de papel encima de la puerta. Descripción de Jackie de lo que ella y sus colegas vio es muy revelador acerca de cómo ofertas de la NASA con la evidencia de un programa espacial altamente clasificado y cómo ésta se mantiene de sus empleados y contratistas. En primer lugar, hay un programa espacial secreto que tiene el ser humano en Marte. Los astronautas marcianos pueden caminar alrededor en una especie de traje ambiental mínimo, en lugar de los trajes espaciales más voluminosos usados por los astronautas. Esto sugiere que hay una delgada atmósfera marciana y caminar en ella requiere un equipo similar a caminar alrededor a gran altura, como John Lear describió. En segundo lugar, los astronautas basados Marte realizan varias funciones en el equipo de la NASA para mantener o extender la vida útil de los módulos de aterrizaje y rovers de Marte. Esto ayuda a explicar el muy largo y sorprendente vida útil de los vehículos exploradores de Marte como Spirit y Opportunity, que casualmente han tenido el polvo superficial removido de sus paneles solares por el viento de Marte, extendiendo así su vida útil durante años. En tercer lugar, no hubo mal funcionamiento con el equipo de telemetría de vídeo, porque cuando Jackie y sus compañeros de trabajo corrieron escaleras arriba a la sala principal de telemetría, que podían ver a través de una pequeña ventana en la puerta que los principales monitores de vídeo mostraban la misma cosa. En cuarto lugar, la existencia del programa espacial secreto es altamente clasificado. Jackie y sus compañeros de trabajo claramente no tenían la clasificación de seguridad que saber sobre el programa de Marte, y así fueron encerrados fuera de la habitación principal de la telemetría. Como dijo Jackie, normalmente la puerta estaba cerrada con llave, por lo que el incidente involucró a información clasificada y solo a aquellos con la holgura necesaria se les permitió el acceso. En quinto lugar, Jackie estaba buscando información sobre el incidente de John Lear, lo que sugiere que ella y sus otros colegas dijeron que simplemente olvidar el incidente y concentrarse en sus asignaciones de trabajo. Para los empleados de la NASA el riesgo de perder sus puestos de trabajo y autorizaciones de seguridad que viola la seguridad, era poderoso incentivo para permanecer en silencio durante años. Para Jackie, le tomó 27 años para venir públicamente hacia adelante. Por último, hubo al menos una persona o más en la habitación principal de telemetría que tenía suficiente espacio y necesita saber, cuya responsabilidad era garantizar que el personal sin autorización serían bloqueados. Fue este individuo, ese, que dispuso la sala principal de telemetría que va a bloquear, y la pequeña ventana que se empapelada terminado. La pregunta importante que surge ahora es si Jackie es genuino. Ella ciertamente parece sincero en la grabación de audio, y no parece ser grandilocuencia o inventando. Ella parece estar genuinamente buscando información acerca de un incidente que ocurrió 27 años antes, en 1979, cuando trabajaba como empleado de la NASA, y ha dejado desconcertado desde entonces. Es importante destacar que la información de Jackie es consistente con lo que un número de denunciantes han dicho, ver aquí y aquí, acerca de un programa espacial clasificado con bases en Marte, y una atmósfera respirable fina que requiere protección solo una mínima de los elementos. La revelación de Jackie es sorprendente testimonio de primera mano de que existe un programa espacial secreto altamente clasificado que ya en 1979 tenía a los astronautas en la superficie marciana interactuar con el equipo de la NASA. NASA no solo está encubriendo la existencia de programa altamente clasificado con astronautas marcianos del público en general, sino también el encubrimiento de la existencia del programa a partir de sus propios empleados. Parece ser que las imágenes enviadas desde Marte que parecen mostrar cráneos y huesos, cruces, tótems, animales, o incluso rocas en movimiento, ya no sorprenden a la opinión pública. En otros momentos estos sorprendentes descubrimientos, en las imágenes publicadas por la NASA del planeta rojo, habrían causado un gran revuelo a nivel social, ya que parecen demostrar que hubo algún tipo de civilización en Marte. Pero la realidad es que no es así. Cuando los principales medios de comunicación informan de estas anomalías, nadie le da ni la mínima importancia, ya sea por el escepticismo o por la falta de interés. Pero lo que sí está llamando la atención son los científicos que han hecho pública su creencia en la existencia de vida inteligente en Marte, o la de personas que han colaborado con la NASA afirmando que existe una conspiración para ocultar la realidad sobre los orígenes del planeta rojo.
Y la última polémica ha ocurrido durante una enigmática llamada al conocido programa de radio estadounidense Coast to Coast AM, donde una mujer que afirmó ser una ex trabajadora de la NASA, alegó que ella y otros compañeros suyos fueron testigos de la aparición dos figuras humanoides de apariencia humana caminando hacia el explorador de la misión Viking en 1979. Seres humanos en Marte. Según The Inquisitor News, la ex trabajadora de la NASA, quien dijo llamarse Jackie, hizo la sorprendente afirmación en el programa de radio Coast to Coast AM. En la llamada, en algún momento del 2014 y publicada en YouTube el 16 de septiembre de 2014, Jackie dijo ser una ex trabajadora de la NASA y que ella trabajaba en la telemetría de enlace descendente del módulo Viking en 1979, cuando fue testigo de unas imágenes impactantes. El Viking Lander fue el primero en fotografiar Marte y transmitirlas a la Tierra. Según explicó Jackie, ella se encontraba trabajando junto a otros 6 compañeros en 1979 cuando vieron a dos figuras humanoides caminando en la superficie de Marte. Los técnicos tenían acceso a múltiples pantallas que mostraban imágenes del rover Viking y recordó que el equipo de protección de los humanoides era muy diferente de los que usaban los astronautas en ese momento. Nadie de los que estaban presentes podían creer lo que estaban viendo, y después de estar siguiendo a las formas humanas caminando en Marte, la transmisión de vídeo se cortó de repente. Sin pensarlo, varios operarios se dirigieron al área técnica, pero la puerta de acceso estaba completamente cerrada y la pequeña ventana estaba tapada con papel. Nadie podía ver lo que estaban haciendo en el interior de la habitación. Jackie y los demás compañeros no sabían qué había en esa habitación cerrada, pero era de suponer que era algo relacionado con lo que acababan de ver en los monitores de vídeo. El rover Viking se estaba desplazando por la superficie marciana, dijo Jackie. Entonces vi a dos hombres en trajes espaciales, no con los trajes voluminosos que usamos normalmente, pero se veían protectores. Llegaron desde el horizonte caminando hacia el explorador del Viking. Corrimos hacia arriba, pero la puerta estaba cerrada, con un papel oscuro pegado en la ventana, así que no pudimos ver nada de lo que estaba ocurriendo en la otra habitación. Mi pregunta es, ¿quiénes eran esas figuras humanas en suelo marciano? Jackie llamó al programa de radio para contar su historia a uno de los invitados, el ex piloto de la CIA, ufólogo y conocido teórico de la conspiración John Lear. Sorprendentemente, el propio Lear, quien lleva años afirmando que la NASA aterrizó en Marte en 1966, respondió que muy probablemente eran operarios de la NASA y estaban allí para hacer reparaciones al módulo Viking. Lear también dijo que los trajes espaciales no eran necesarios porque los seres humanos pueden respirar la atmósfera marciana. La verdad sobre el planeta rojo está claro que las declaraciones de Jackie no han dejado indiferente a nadie y los teóricos de la conspiración creen que la declaración de Jackie es una prueba más de que la llegada real a Marte se llevó a cabo entre los años 60 y 70. Y otros conspiranoicos han sugerido que la versión de Jackie coincide con las del Capitán Calle, el marine retirado que pasó 17 años protegiendo las colonias de humanos en Marte. Y la realidad es que parece ser que la NASA le cuesta cada vez más ocultar las evidencias de que en Marte hubo civilizaciones extraterrestres inteligentes y que en la actualidad hay humanos residiendo en el planeta rojo. Incluso la comunidad científica también se ha pronunciado sobre la existencia de vida extraterrestre en Marte, como el Dr. John Brandenburg, que recientemente afirmó que dos antiguas civilizaciones marcianas fueron aniquiladas por otros extraterrestres con armas nucleares. Sea cual sea la realidad, Jackie llamó al programa de radio Coast to Coast AM para poder dar a conocer públicamente un misterio de casi 30 años. ¿Es real la historia contada por Jackie? Hace más de 40 años que los humanos colonizaron Marte. ¿Estamos siendo engañados por agencias espaciales como la NASA? ¿Recuerdan aquella teoría, porque obvio que no se demostró, de que parecía haberse hallado una roca de madera fósil en Marte? Pues de mi parte descubrí y nadie me lo agradece de la comunidad científica jeje, que era una imagen del continente americano terrícola grabado en madera que hoy es fósil en Marte hecha por alguien que vio o supo cómo era la superficie de nuestro planeta en aquella época y la grabó en madera marciana o fue llevada a Marte de la Tierra. Y que ya viendo ahorita, me parece muy similar a parte de la imagen de la roca que yace en suelo marciano de la zona conocida como Chocolate Hills. Hay algo de similar en apariencia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.